El día de hoy presentaré el análisis ético del caso Odebrecht en Ecuador. Odebrecht fue la constructora brasileña más grande de América Latina, involucrada en uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia. En Ecuador, este caso golpeó las más altas esferas del poder político entre el 2007 y 2016. Odebrecht fue fundada en 1944 en el estado de Bahía, Brasil, ejecutando proyectos de infraestructura en más de 20 países. En 2001 y 2016, esta corporación distribuyó aproximadamente 788 millones en sobornos en 12 países, incluyendo Ecuador. En 2006 creó internamente la llamada División de Operaciones Estructuradas, una unidad secreta con software encriptado, empresas offshore y cuentas en paraísos fiscales, cuyo propósito era gestionar el pago de sobornos a funcionarios públicos. El objetivo de este análisis es aplicar cuatro marcos filosóficos éticos: el utilitarismo, la ética kantiana, la ética de virtud de Aristóteles y el modelo de Rest. Odebrecht lleva operando en Ecuador desde los años 80. El 21 de diciembre del 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló un acuerdo de culpabilidad con la empresa que exponía en detalle el esquema de sobornos en 12 países. En Ecuador, la empresa pagó 33.500.000 en sobornos entre el 2007 y 2016, obteniendo a cambio beneficios contractuales por más de 116 millones. En 2008, el presidente Rafael Correa expulsó a Odebrecht del país tras detectar incumplimientos en el proyecto hidroeléctrico San Francisco. Sin embargo, la empresa regresó en 2012 con nuevos contratos y el esquema de sobornos continuó. Entre los proyectos involucrados en el esquema se encuentra la hidroeléctrica Manduriaco, el trasvase Daule-Vinces, el poliaducto Pascuales-Cuenca, la refinería del Pacífico y el acueducto La Esperanza. Los actores que fueron identificados en el esquema de corrupción del Ecuador fue Jorge Glass, ex vicepresidente de la República. Fue condenado a 6 años de prisión por asociación ilícita. Según la Fiscalía, habría recibido 13.500.000. Carlos Polit, ex contralor del Estado, habría recibido 10.100.000 en sobornos para hacer desaparecer glosas por daños en la hidroeléctrica San Francisco y por emitir informes favorables en 5 proyectos. Ricardo Rivera fue detenido en 2017 tras detectarse un depósito injustificado de 14 millones. Actuó como intermediario financiero clave en el esquema. José dos Santos, ejecutivo de Odebrecht en Ecuador, fue identificado por la Fiscalía como una de las cabezas de la estructura ilegal. Brindó testimonio anticipado clave que ayudó a la desarticular el esquema. Ahora mencionaré los dos primeros marcos filosóficos. El utilitarismo propone que una acción es éticamente correcta si maximiza el bienestar del mayor número de personas posibles. Desde Odebrecht y los funcionarios corruptos, los sobornos parecían útiles a corto plazo, contratos millonarios, enriquecimiento personal. Sin embargo, analizados desde el conjunto de la sociedad ecuatoriana, las consecuencias fueron sobreprecios que desviaron recursos públicos destinados a salud, educación e infraestructura y una profunda erosión de confianza ciudadana en las instituciones. Desde el utilitarismo, como la corrupción maximizó el beneficio privado de muy pocos a costa del perjuicio de millones. La ética kantiana. Immanuel Kant propone el imperativo categórico en dos formulaciones. Podría convertirse en la ley universal la máxima de pagar sobornos para ganar contratos. Si todos los funcionarios y empresarios actuaran así, el sistema de contratación pública colapsaría por completo. Debemos tratar a las personas siempre como fines en sí mismos, nunca como simples medios. Aquí los ciudadanos ecuatorianos fueron instrumentalizados, sus impuestos financiaron los sobreprecios que enriquecieron a los corruptos. El soborno es absolutamente inmoral, no existe justificación racional que lo convierta en un deber moral. La ética de la virtud de Aristóteles no pregunta qué debo ser, sino qué tipo de persona debo ser. Las virtudes éticas, la justicia, la prudencia, la honestidad, debe guiar el carácter de la gente moral. Los actores involucrados demostraron vicios claramente identificables: codicia, deshonestidad y el abuso de poder. Las virtudes que debieron guiarlos estuvieron completamente ausentes: la justicia en la asignación de contratos, la prudencia ante las consecuencias institucionales, honestidad con el Estado y con los ciudadanos. El caso revela no solo un fallo en el juicio moral, sino un fracaso profundo del carácter.
y las organizaciones, al igual que las personas, pueden cultivar o destruir virtudes mediante su cultura interna. El modelo de RES propone que se necesitan cuatro componentes activos: la sensibilidad moral. La división de operaciones estructuradas fue diseñada para suprimir esta sensibilidad mediante intermediarios, encriptación y empresas offshore. El juicio moral. Los actores sabían que el soborno era ilegal e inmoral, pero lo racionalizaron como parte de la cultura corrupta normalizada. La motivación moral. El enriquecimiento personal superó sistémicamente el deber público. El carácter moral. La estructura corrupta inhabilitó este componente al normalizar el delito dentro de la organización. El caso de Brecht muestra un fallo sistémico en los cuatro componentes del modelo de RES. La estructura corrupta fue diseñada para anular todos. ¿Qué decisiones éticas debieron haber tomado los directivos de Odebrecht y los funcionarios ecuatorianos? Odebrecht debió rechazar el modelo de negocio basado en sobornos, competir mediante la calidad técnica, eficiencia de costos y reputación corporativa y ventajas competitivas sostenibles en lugar de corromper procesos públicos. Los funcionarios ecuatorianos, incluyendo el ex vicepresidente y el ex contralor, tenían la obligación ética y legal de rechazar los sobornos y denunciar el esquema ante la Fiscalía y la Contraloría del Estado. Ambos actores debieron exigir activamente el proceso de contratación pública transparente, auditable y con participación ciudadana. Para implementar estas decisiones, los mecanismos concretos incluyen programas de compliance ético con códigos de conducta claros y canales de seguros de denuncia interna. Los sistemas Whistleblower, auditorías independientes sin interferencia política para revisar contratos y flujos financieros, una cultura organizacional que incentive el comportamiento íntegro y no solo los resultados económicos, y portales de datos abiertos con veeduría ciudadana en la adjudicación de contratos estatales. Como conclusión, el caso de Brecht en Ecuador nos enseña que la corrupción no es un problema de individuos aislados, es un fenómeno sistémico que surge cuando las instituciones son débiles, la cultura organizacional tolera la deshonestidad y los incentivos económicos superan los valores éticos. Para el contexto empresarial ecuatoriano, la lección se centra en que la ética no es opcional ni un lujo, es la base de la sostenibilidad empresarial, la confianza social y el desarrollo económico justo. Una empresa íntegra compite con calidad, no con sobornos, y un funcionario virtuoso sirve al Estado, no a sus intereses privados. Gracias.